En nombre de la Secretaría de Gobierno de Cultura de la Nación, darles la bienvenida esta tarde aquí en la Alianza. Estamos muy felices de contar para este capítulo de nuestro ciclo de ideas en este año en el marco de la reunión del G20 y en particular esta tarde en el marco de las sesiones que se vienen dando del Women 20. Quiero agradecerle en particular a la directora de Asuntos Institucionales del Women 20, Victoria Marenzi. Quiero agradecerle a Leopoldo Culés, editor de la obra de Jablonka aquí en la Argentina, a mi amigo el agregado cultural de la Embajada de Francia y a la Embajada de Francia, Jean Lorbeau, a la directora de la Alianza Francesa, Nathalie Lacoste-Yebra, que se ha entusiasmado con esta actividad y nos ha permitido compartir con la Alianza, un lugar que queremos mucho, el uso de las instalaciones. Este ciclo, Ideas, tiene un propósito y la visita de Iván Jablonka a Buenos Aires no podía ser más exacta y precisa en el tiempo de nuestros propios debates culturales y de nuestros propios debates en relación a las cuestiones de género. La idea por la cual organizamos este ciclo tiene que ver con volver a ser parte de la gran conversación global que está teniendo lugar en el mundo. Los temas, los enfoques, los puntos de vista, las transformaciones, las innovaciones y sobre todo la idea de repensar categorías que por ahí empiezan a estar obsoletas o empiezan a crujir de alguna manera. La idea de lo masculino, como bien menciona el subtítulo del libro de Jablonka, es uno de los temas que tenemos que discutir, que estamos invitados a discutir y que creo que no tenemos opción que discutir. A partir de su libro, donde analiza de un modo que parece navegar entre la ficción, la no ficción, la literatura, el ensayo y haciendo uso de todas las herramientas de un gran escritor, Jablonka analiza la historia de Leticia, la piensa, la reconfigura y la utiliza para explicarnos tal vez aspectos con los que convivimos y de los cuales no tenemos conciencia siempre. Para mí, por lo tanto, es una enorme satisfacción, una doble satisfacción, como siempre, hacer este tipo de actividades con Francia, con quienes nos sentimos tan cerca, y en particular en este diálogo franco-argentino que venimos llevando adelante ya desde hace un tiempo, donde nos vamos animando cada vez más a avanzar en una mirada novedosa, rupturista, disruptiva y que nos hace reflexionar sobre nuestro lugar en el mundo. Así que muchísimas gracias y los dejo aquí con Jean Lorbeau. Merci, ministre. Merci, toi. Mesdames et messieurs. Señores y señoras, buenas tardes. Yo sé que todos hablan castellano. Sin embargo, también voy a hablar un poco en castellano. Bienvenidos a todos ustedes. Gracias a ministro Avelluto para su confianza. Nosotros diplomáticos nos podemos permitir a veces de hablar directamente y yo quiero destacar todo el trabajo fantástico de Pablo Avelluto y de su equipo. Y yo lo digo sinceramente como uno de las personas, de los diplomáticos que están trabajando cada día con este ministro, con esta secretaria de la Cultura. Ahora,
estoy un poco celoso porque finalmente me gustó mucho cuando él un día vino a decirme, mira, yo voy a crear con mi equipo un ciclo Ideas Pensando Juntos al Mundo. Me gustó mucho el título y hablando con mi equipo después, ya, ¿por qué no hemos tenido esta idea nosotros? Bueno, entonces ya decidimos asociarnos a todo esto y qué bueno de asociar este siglo Ideas Pensando Juntos el Mundo con el Woman 20. Y quiero saludar también a los organizadores de este evento Woman 20. Creo que lo que están haciendo es algo primero muy útil, pero más que útil es necesario. Y qué buena idea también de invitar a un hombre para también reflexionar sobre las mujeres. Y yo creo que Ivan Jablonka, a través de su escritura, a través de su novela y a través también todas sus ideas, es realmente una de las personalidades que había que tener en este ciclo y adentro de este evento. Quiero destacar que alrededor también de este evento hay Catherine Millet, que está presente. Es decir, que muchas gracias a todos los argentinos para su confianza y para haber invitado a dos intelectuales, dos personas comprometidas en el debate de ideas y sobre este problema contemporáneo y que yo veo que la Argentina está también muy comprometida. Creo que ahora van a tener el placer no solamente de escuchar al autor de Leticia, El fin de los hombres, un libro fundamental, como yo decía, para entender los mecanismos del machismo, y con Eugenia también Sicabo, una gran periodista y amiga de la casa, que lo va a entrevistar. Todo eso es un trabajo de equipo, pero creo que la responsabilidad es también de la sociedad civil y nunca olvidar que creo que lo que compartimos mucho con Argentina son los valores y en los valores el debate de ideas es muy importante. Entonces creo que cada uno de nosotros, ustedes por su presencia, los periodistas, los intelectuales, los funcionarios, los ministros, es todo un trabajo colectivo y sé que aquí hay equipo. Muchas gracias. Muy bien. Gracias, Jan. Y ahora sí les pido que recibamos con un fuerte aplauso a Eugenia Sicabo y a Iván Jablonka, quienes van a conversar durante la próxima hora con todos ustedes. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias por la convocatoria. Para mí es un honor y un placer tener la oportunidad de entrevistarlo a Iván. No conocía el caso de Leticia antes de leer su libro. Y al leerlo me preguntaba cómo en un país como Francia, que tiene una gran tradición feminista desde el movimiento sufragista, el feminismo de la igualdad con Simone de Beauvoir, después el feminismo de la diferencia, el feminismo cultural, incluso el posfeminismo. Es un país con gran tradición de pensadoras feministas. ¿Cómo parece que la violencia sigue siendo parte, como vos planteás, de los derechos del hombre en Francia? ¿Por qué crees que eso es así? Por supuesto en Francia y en el mundo, pero me interesa primero saber en Francia por esta tradición. Bonsoir a tous. Buenas tardes. Très heureux Estoy d'être là avec muy vous. feliz de estar con ustedes. Quiero agradecer por su invitación a Pablo Avelotto. Touché qu'il m'ait invité Estoy dans muy, le cadre muy emocionado que me haya invitado en el marco de ese ciclo. También quiero agradecer al señor Lorvo y señora Lacoste. Y también quiero decir que estoy muy contento de dialogar con Eugenia y también pienso en mi editor Leopoldo Kulesh, a quien debo tanto. Je suis heureux d'être en Argentine. Estoy feliz de estar en Argentina porque une grande partie de ma famille, gran parte de mi familia vive acá. les Jablonka sont arrivés en Los Argentine Jablonka dans les années llegaron a Argentina en los años 30, huyaban la guerra, el nazismo. Et je sais que
l'Argentine a connu des heures sombres. Y sé que Argentina también conoció un periodo muy oscuro, pero para mí Argentina permanece un país de libertad debido a mi historia personal. La France a une En efecto, sí, Francia tiene una historia, tradición feminista muy amplia, muy larga. Las primeras feministas son francesas y británicas. De hecho, una de las primeras es Olympe de Gouges, il y a à peu près 200 ans, quien hace como 200 años escribió una declaración de los derechos de la mujer y de la ciudadana. Il y a d'autres combats féministes qui ont été También hay menés. muchas Perdón, luchas y terminó feministas. decapitada. Digámosle a la gente. Que quoi? Que terminó decapitada. Oui. Es quien escribió los derechos de las mujeres. Elle a fini décapitée, mais Sí, c'est pas terminó pour, decapitada, c'est pas parce qu'elle était féministe, c'était parce pero qu'elle no por était, ser une feminista, opposante simplemente porque era catholique. una opositora y vivíamos en esa época en una dictadura. C'est vrai que les femmes También es cierto que las mujeres francesas llevaron adelante combates feministas durante luego casi 200 años hasta la ley de 1975 que hizo que el aborto sea legal en Francia y abierto a todos. Otra vez acá quiero pensar hoy en las feministas argentinas que luchan hoy. Sin embargo, el feminismo francés ha sido bastante débil comparado con lo que ocurrió en Estados Unidos y en Inglaterra. Pero no creo que la vida y la muerte de Leticia tenga que ver con el feminismo. En efecto, Leticia atravesó todo el espectro de las violencias masculinas. Nació en una familia ya muy disfuncional. Su padre violaba a su madre y luego ellas dos han sido colocadas en una familia sustituta donde también allí había violencias sexuales. Y luego Leticia ha sido asesinada a la edad de 18 años. Y una joven que matan a los 18 años no es una anécdota, no es solamente un suceso, simplemente es un hecho histórico. Y me parece que acá entramos precisamente en el carácter universario de la vida de Leticia. Estamos muy lejos de la Bretaña, donde se crió, o de Francia, donde vivió. Son cuestiones, sufrimiento, vidas que tienen un alcance universal. Y lo que me gustó es ver precisamente que su sufrimiento y su valor, su desesperación y su fuerza de alma, todo eso se puede volver a encontrar en el conjunto de los países. O sea, hay Leticias por miles en Europa, en Argentina también. No se llaman Leticia, pero se llaman Carmen o Lucía. ¿Y qué respecto de la violencia como parte de los derechos de los varones? La violencia Me parece que es algo que se comparte por todos los seres humanos. Tenemos esa fuerza y esa maledicción de poder ser violentos con nuestros pares. Pero es cierto que son principalmente los hombres como sexo que usan la violencia para que le obedezcan o para destruir a sus pares. Pero si miramos en la historia, nos damos cuenta que las primeras víctimas de los hombres son otros hombres. En las guerras, por ejemplo, son fenómenos esencialmente masculinos. Son como hombres que se entrematan, que se matan los unos y los otros. Y ahora, bien, cuando los hombres forman pareja, usan también la violencia contra su pareja, sus hijas, o a veces sus hijos también. Y intentamos entonces saber si el origen de esa violencia es biológica o social, si está
vinculada con el mal que del Homo sapiens o si es algo que viene en cambio de la educación. Lo que me llamó la atención en Leticia es que experimentó todas las violencias masculinas posibles. En términos de diferencias, distinción o de sutilidad, digamos. En efecto, sufrió la violencia física de su padre biológico porque se crió en una atmósfera con mucha violencia y agresividad, con alcohol también. También había una violencia en su familia sustituta que era una violencia más perversa, con manipulación, digamos, porque el padre sustituto de Leticia actuaba como un padre ideal, adelante de todos. Tenía el padre, la imagen del héroe que iba a salvar a los niños abandonados. Luego, el hombre que mató a Leticia es un criminal puro que se pasaba el tiempo drogándose o agrediendo a la gente. Y lo que me parece trágico es que en las últimas horas de su vida, Leticia siguió varias veces al hombre que la iba a matar. Cuando yo estuve con los gendarmes que investigaron el caso, les llamó la atención que Leticia siguió el hombre que la iba a matar. ¿Por qué? Pues, entre otras cosas, está el hecho de que la sedujo, tal vez porque tuvieron la misma infancia desafortunada, y también tal vez porque el sistema de defensa de Leticia ha sido desactivado desde la infancia. Estaba entonces acostumbrada a seguir a los hombres porque la masculinidad era asociada con la violencia. Y cuarta masculinidad con quien se encontró Leticia es la del presidente de la República francés de la época, quien de alguna manera usó su cadáver para hacer campaña y para transformarla en objeto político para sus propios intereses políticos, ¿no? Lo que me llamó mucho la atención fueron las trayectorias comunes, tanto de los padres de Leticia como de su propio asesino, esto que decías recién, de las multiplicidades de violencias acumuladas, ¿no? Todos vienen de hogares disfuncionales en donde tanto varones como mujeres son violentos con varones y con mujeres, pero sí también está el tema del abuso sexual, que ese ya es más específico hacia las mujeres, no porque no exista también hacia los varones, pero en esta historia y en lo que se cuenta eso aparece repetidas veces porque la hermana de Leticia tiene una hermana melliza con quien va a estos hogares y después a esta casa de padres sustitutos y es violada por su padre sustituto. Nunca se va a saber, o al menos queda la intriga en el libro de Iván, de si Leticia fue también violada o no por este señor. Y por esta cuestión de las historias repetidas, me preguntaba por qué la reproducción de estos patrones, o qué se puede hacer para quebrar esta espiral de repetición con exactamente los mismos patrones de violencia. Planteas una pregunta extremadamente difícil de responder y muy dolorosa. Lamentablemente no creo tener la respuesta. Si yo tuviera la respuesta, probablemente me merecería el Premio Nobel de la Paz o algo así. Y esto es una cuestión acerca de la cual muchos antes que yo y después de mí seguramente van a tratar de responder. Como historiador, siempre me llamó la atención la reproducción de estos tipos de violencia de generación en generación. Cuando empecé a trabajar en el ámbito de la historia sobre el tema de los niños abandonados, veía familias en las cuales el abandono, la violencia, la desesperación se reproducían de año a año, de década a década, y esto es algo que yo pude constatar y despreciar sin ser capaz de indicar los medios o las maneras de poder romper con ese ciclo infernal. Lo que me llamó la atención cuando estudié la vida y la muerte de Leticia es que,
para parafrasear un gran escritor, la crónica de la muerte anunciada. Fue como una crónica de una muerte anunciada, como el libro de García Márquez. Desde su infancia, Leticia había sido maltratada, olvidada, y hay muchos testimonios que indican que su padre prefería a su hermana. Es decir, que desde su infancia su padre tenía una preferencia y esa preferencia no era en favor de ella. Y hay otros testimonios que relatan que Leticia era una niñita tímida, inhibida, que hablaba muy poquito, que dormía mucho, que había perdido peso cuando tenía 2 o 3 años, lo cual para mí es un rasgo típico de la falta de amor y de la indiferencia en la cual ella estaba sumergida durante su crecimiento, durante su infancia. Cuando empecé a descubrir el caso, la causa de Leticia y su hermana dentro del ámbito del servicio público de la infancia, también vi que con mucha frecuencia su padre, cuando ella era chiquita, amenazaba con matarla cuando estaba en una situación de ira o cuando estaba ebrio, por ejemplo, también amenazaba con matarla. Y cuando vi eso, realmente me sentí muy conmovido porque me dije que es como que había habido un destino, ¿no?, que se había inscrito ya desde muy temprano en su mente, en sus genes, y bueno, de alguna manera ella ya sabía que había nacido para la violencia y para la muerte quizás. Y lo que terminó de generarle un destino trágico es que ella estuvo acompañada, secundada por los servicios sociales, por parte de docentes, psicólogos, jueces de infancia, jueces de menores, y poco a poco, año tras año, ella empezó a salir adelante, ¿no? Logró graduarse, empezó a trabajar, tenía un noviecito, y en el momento en el cual ella fue asesinada, en ese momento, en ese preciso momento estaba empezando a salir adelante. Entonces, en el momento en que ella fue asesinada, se estaba perfilando la edad en la que una mujer ya no es una niñita que uno puede violentar, que uno puede hacer cualquier cosa con ella, tenerla como maleta de loco, sino que ella estaba llegando a una edad en la cual se estaba transformando en una mujer libre. Y en ese momento ella es asesinada, como si su destino hubiera quedado brutalmente captado o atrapado. Otra de las cuestiones que planteaba de las similitudes de estos recorridos y estas historias tan marcadas por los abusos y por la violencia, casi como esto que decías de la crónica de la muerte anunciada, me preguntaba también por las posibilidades de ascenso social que tienen estos sectores en Francia, porque al menos conocemos la historia de 3 familias a lo largo de varias generaciones, la de cada uno de los padres de Leticia, la de su asesino. Y vos hablás también del sistema educativo, que es un sistema educativo muy diferente al argentino. Si no entiendo mal, ya en la primaria, en Francia, hay recorridos educativos que te marcan para trayectorias que tienen que ver con los trabajos manuales y que quedan alejados de la vida intelectual, que me pareció muy brutal, ¿no?, que un chico a los 11, 12 años ya tenga determinado su recorrido y casi su trayectoria vital posible. Yo soy bastante lectora de Pierre Bourdieu, que ha hecho bastante análisis sobre estas trayectorias educativas en Francia, y te quería preguntar si no crees que esto también afecta a los varones de esta clase social, si también tiene que ver esta cuestión de reproducción de clase en relación a la reproducción de este tipo de violencias. Sí, creo que tenés toda la razón. Yo realmente no puedo evitar pensar en trabajos sociológicos muy conocidos, por ejemplo, los realizados por Pierre Bourdieu, Passeron o inclusive otros sociólogos que han mostrado el sistema educativo, especialmente el sistema educativo francés, y cómo el sistema educativo reproduce las desigualdades sociales en vez de derribarlas. Yo, que soy no solamente historiador, sino también docente, es algo que siempre me entristece mucho, porque uno termina teniendo la impresión de que uno está dominado por las injusticias, que nosotros, esas mismas injusticias que tanto queremos combatir. En el caso de Leticia, ella no estaba para nada en el sistema educativo, y es por esta razón que la problemática esta no se aplica a Leticia. Leticia fue muy poco a la escuela. Eso es lo que establece la diferencia
entre las clases populares en desventaja y el entorno en el cual Leticia creció, porque este es un entorno que en francés se llama el carnot, que es como un mélange, como una mezcla de violencia en familias disfuncionales, alcoholismo, y eso no tiene nada que ver con las clases populares que, bueno, a veces las infancias son muchísimo más felices y mucho más estables. En el caso de Leticia, desde su infancia, su vida fue un verdadero caos. Su vida fue estar inmersa en la incomprensión, el silencio, la indiferencia. Y también entendí al momento de abrir la causa judicial y sobre todo la carpeta de ella a los servicios sociales, que a la edad de 10 años ella no sabía leer, y esta es precisamente la razón de la cual se la sacaron a los padres y por eso fue llevada a una familia sustituta. El sistema de servicios sociales francés consideraba que un niño que no sabía leer a la edad de 10 años era absolutamente la víctima de su entorno social y seguramente también de sus propios padres. Por esta razón, Leticia y su hermana conocieron desventajas intelectuales y escolares que ellas realmente no pudieron superar. Y en este sentido, esto también transformó a Leticia en víctima, probablemente porque ella tuvo dificultades al momento de entender el mundo que la rodeaba. Ella no podía tener una comprensión intuitiva y sensible, y pienso que era una jovencita muy inteligente, pero al mismo tiempo ella no había tenido acceso a la cultura escrita, precisamente porque ella había tenido tantas carencias afectivas e intelectuales durante su infancia. Otra cosa que me llamó muchísimo la atención es la ortografía de Leticia. Todos los testigos con los que yo me reuní, más o menos 15 testigos que tuvieron la oportunidad de conocer a Leticia, sus padres, tíos, su hermana, sus amigos, sus colegas, más o menos 15 personas, todos ellos me dijeron que Leticia tenía una ortografía tan catastrófica que era prácticamente poética. Las personas, bueno, cada vez yo pedía confirmación de parte de las personas que habían tenido la oportunidad de conocerla, y todos me decían, por ejemplo, yo no escribo muy bien, cometo faltas de ortografía, pero Leticia está en otro nivel, no tiene nada que ver. Y cuando yo pude ver las palabras que había escrito Leticia, y especialmente la carta suicida que ella había escrito una semana más o menos antes de su asesinato, pude ver que sus faltas de ortografía eran masivas, y de hecho ella estaba como tratando de inventar su propia lengua, y para mí esto tenía un componente muy poético. Las palabras y las frases de Leticia lo eran, pero obviamente no deberíamos entrar en una visión demasiado romántica de estas faltas de ortografía. Esto era poético sobre todo, pero estas faltas de ortografía eran la evidencia del caos educativo y afectivo en el cual ella creció. Entonces, yo como historiador y que trato de ser escritor, yo soy muy sensible a estos efectos lingüísticos, y para mí las faltas de ortografía de Leticia eran la encarnación del caos y de la pobreza en los cuales ella había crecido. Por ese motivo, en mi libro yo traté de reproducir textualmente las palabras, las faltas de ortografía con las cuales ella se expresaba, porque para mí hay una encarnación sociológica de su recorrido, de su derrotero. Sí, que están muy bien capturadas en la traducción al español. Es muy reconocible que es un desastre ortográfico. ¿Cómo fue para vos encontrarte con los textos, por ejemplo, de Facebook? Porque contás que tuviste acceso a su cuenta por intermedio de su hermana, recuperar sus consumos culturales, desde las películas que le gustaban, los discos que escuchaba. ¿Qué valor tuvo eso a la hora de reconstruir esa historia? Para mí fue fundamental tener acceso a la cuenta de Facebook de Leticia por muchas razones. La primera es que esto me dio de alguna manera un acceso directo al pensamiento de esta chica
ya muerta. Y yo tenía la ilusión de tener un vínculo directo con ella, como una especie de línea telefónica directa que me permitiera hablar con ella, yo como persona viva, ella como persona muerta. Por eso fue muy emocionante para mí, muy conmovedor ver sobre su muro de Facebook lo que ella escribía, los links que ella había posteado, las selfies que ella había enviado a su familia o amigos, las palabras de amor que ella había escrito, y además todos los consumos culturales que ella hacía en el cine, por ejemplo, en términos de cine, en términos de música, todos los consumos culturales de ella. Esa fue la primera razón. La segunda razón fue que, hasta donde yo sabía, ningún historiador ha considerado hasta ahora Facebook y las redes sociales como fuentes históricas. Como seguramente ustedes ya lo saben, en el ámbito de la historia lo más importante no es la cultura, no es los detalles o los talentos. En historia lo más importante son las fuentes. Un historiador que no tiene fuentes no puede ejercer su profesión. Por este motivo, el punto más importante para mí cuando hago una investigación es encontrar fuentes. Esta es la razón por la cual fue tan difícil hacer este libro sobre mis abuelos, que desaparecieron durante el genocidio nazi. Y este genocidio no dejó ningún rastro, por eso fue muy difícil para mí encontrar rastros de mis abuelos muertos en el genocidio. Leticia no murió como resultado de la Shoah, pero ella vivió durante 18 años, muy poquito, y dado que ella no había tenido acceso a la cultura escrita, ella realmente no había dejado rastros que pudieran ser de interés para un historiador. Por eso tuve que intentar inventar o bien encontrar fuentes que me hablaran de ella muerta ya, y ella tan silenciosa. Entonces, para mí Facebook fue como una especie de descubrimiento archivístico extraordinario que me permitió transformar a Facebook en una fuente histórica. Y estoy seguro de que en 200 años o 100 años Facebook se va a transformar en una fuente histórica de primer nivel para hablar de nosotros, los que ya no estemos sobre el planeta, para hablar de nuestros amores, amistades, viajes o de nuestros gustos culturales. Ahora bien, ¿cómo fue que pude acceder a la cuenta Facebook de Leticia? Yo tuve la oportunidad de reunirme con las personas más cercanas a Leticia. Ellos confiaron en mí y un día estaba charlando yo con la tía de Leticia y le pregunté si ella podía mostrarme la cuenta de Facebook de su sobrina. Y bueno, ella confió tanto en mí que me dio la password, la contraseña de Leticia, con lo cual yo pude acceder a su cuenta de Facebook de Leticia en ausencia de ella, ya que ella estaba muerta. Y para mí fue un momento muy conmovedor, porque tuve la impresión de estar ingresando en una especie de sarcófago, en una especie, es como si estuviera en la cámara o en el cuarto de Leticia, y que ella justo recién terminaba de dejar su cuarto, su habitación, y tuve la misma impresión que la que tienen los arqueólogos que entran adentro de las pirámides cuando las descubrieron. Como ustedes saben, las pirámides en realidad son tumbas, y bueno, de alguna manera es como si Leticia fuera una reina contemporánea. Y cuando yo ingresé en su cuenta Facebook, yo tuve este sentimiento de respeto y de temor sagrado. Hay una idea que me pareció muy interesante, en la cual nunca había pensado, que es que con el asesinato, la víctima queda como subsumida en la identidad de su asesino. Vos decís en algún momento, si uno busca el nombre de Leticia en Wikipedia, está asociado al nombre de su propio asesino. Como cuando vivía no era nadie y necesitó de su muerte para que su nombre fuera reconocido. En tu libro citas a los Clutter, a las víctimas de aquella novela de Truman Capote, A Sangre Fría. Quería saber si tenías algunos otros modelos dentro tanto de la literatura como de esta intersección de literatura e historia a la hora de pensar libros que hayan
hecho este trabajo genealógico con la vida de la víctima. Es cierto que debo reconocer mi deuda hacia escritores de no ficción. Como ustedes bien lo saben, fue un argentino, Rodolfo Walsh, que inventó la no ficción en su libro Operación Masacre, que fue publicado en el año 57, y unos años antes García Márquez había inventado una forma de no ficción cuando decidió hablar de unos náufragos, un barco que se había hundido a lo largo de unas costas. A partir de esas instancias hay toda una tradición de la literatura de no ficción. El ejemplo más conocido es el de Truman Capote, A Sangre Fría, pero también hay otros ejemplos. Por ejemplo, para hablar de la literatura francesa, podría hablar del libro de Emmanuel Carrère, que se llama L'Adversaire, El Adversario. Este es un libro que a mí me encanta. Considero que El Adversario y A Sangre Fría son dos obras maestras y en este sentido me han influenciado muchísimo. Sin embargo, hay dos diferencias entre estas obras de arte o estas obras maestras y mi libro. La primera diferencia es que estos dos libros, al igual que la mayor parte de los libros de no ficción, se focalizan sobre la figura del criminal. Por ejemplo, Truman Capote no oculta su fascinación por los dos asesinos, Perry y Dick, con quienes él habló en la cárcel durante horas y horas. Y es exactamente la misma fascinación que uno puede encontrar en El Adversario. Uno puede darse cuenta de que hay una especie de fascinación de parte de Emmanuel Carrère por la figura de El Adversario, la figura del asesino. Yo no tengo ninguna fascinación por el asesinato, y esto seguramente esté vinculado a mi historia familiar. El asesino me inspira asco, con lo cual no tengo ninguna fascinación de índole romántica por el asesino. Muchos artistas, por ejemplo Michel Foucault, por ejemplo, considera que algunos asesinos como Pierre Rivière o algunos criminales son personas que se elevaron por encima de la condición humana, que están más allá de las personas normales. Yo no comparto este análisis y no tengo ningún tipo de romanticismo hacia el criminal. La segunda diferencia entre estos dos libros que mencioné y el mío, A Sangre Fría y El Adversario, y el mío, es que estos escritores son periodistas y practican la no ficción. En mi caso, yo soy historiador, provengo de otro mundo que es el mundo de las ciencias sociales. Mi formación es la historia, la sociología, la antropología, y estas tres disciplinas yo he intentado movilizarlas, ponerlas en acción en mi libro acerca de Leticia. Yo me dedico a la historia porque la vulnerabilidad de los niños y la violencia masculina son fenómenos seculares y seguramente milenarios, y en este sentido Leticia vivió durante siglos. En este sentido, yo hago mi trabajo de historiador. También hago un trabajo desde la sociología porque intenté entender el derrotero de Leticia en función de los diferentes entornos sociales por los cuales ella atravesó. Y por último, yo he sido un poco antropólogo también porque traté de practicar una antropología de la pobreza, y bueno, ya acabo de hablarles de las faltas de ortografía y de Facebook. Esto es antropología, con lo cual yo soy investigador en el ámbito de las ciencias sociales y no sé bien cómo se hace el periodismo. Este no es mi métier. Yo hago investigaciones en el ámbito de las ciencias sociales y la mayor parte de mis libros son investigaciones en el ámbito de las ciencias sociales, especialmente los dos libros que fueron traducidos al español, el libro dedicado a mis abuelos y el libro acerca de Leticia. Y en un tercer libro que se llama La historia es una literatura contemporánea, intento indicar mi metodología y la manera como las ciencias sociales podrían transformarse en literatura. Pero para mí, yo no me confundo de prioridades. Para mí lo más importante es decir cosas verdaderas acerca de nuestra sociedad y en un segundo tiempo yo hago literatura. Bueno, como lectora yo te agradezco que seas tan claro
haciendo ciencias sociales y que no abreves tanto en el lenguaje académico, porque es un libro de muy fácil acceso, de muy fácil lectura para aquellos incluso que no provengan de esa disciplina. ¿Por qué decidiste ponerle, Leticia, o el fin de los hombres, que a priori parece tan polémico? Porque cuando alguien habla del fin de los hombres, ya saltan a decir feminazis y esos términos acuñados últimamente. ¿Por qué el fin de los hombres? Si no queremos el fin de los hombres. ¿O queremos el fin de los hombres? Comme vous le savez, en français Como comme lo en saben, en espagnol, francés le como en mot español, homme la peut palabra renvoyer hombre soit puede à reenviar l'être humain, o bien al ser humano, soit o à l'être bien humain de sexe masculin. al ser humano de sexo Et, masculino. j'ai fait exprès Y lo hice de a garder cette propósito, ambiguïté. conservar Je vais esa expliquer dans un ambigüedad que voy a explicar. Ce qui m'a amusé, c'est que Lo que me mon divertió livre a es été que traduit dans des ese langues libro ha sido traducido en pour idiomas lesquelles para il n'y a las pas cette cuales ambiguïté. no existe esa Par exemple, ambigüedad. en chinois, Por ejemplo, en chino il y a un mot pour dire être hay humain, una palabra para un decir mot ser pour humano dire, y una palabra para mâle, decir macho. au Nosotros sens, también, varón y hombre. bien sûr, bien sûr. Mais je Sí, crois por quand même supuesto, que pero creo les igualmente principales langues que las romanes principales ont cette lenguas ambiguïté. romanas tienen Et esa j'ai ambigüedad. cherché, à maintenir cette ambiguïté E dans le intenté titre de mon mantener livre, esa ambigüedad en mi parce que título j'ai le porque sentiment que la mort me de parece que la Laetitia, muerte de Leticia est à double titre une fin des hommes. es dos veces D'abord, c'est la un fin des fin hommes del au hombre, sens porque, générique. pues, primero en La un fin des sentido êtres humains, genérico, el c'est-à-dire fin la de los fin seres humanos, de toutes les o valeurs sea, el fin de todos los auxquelles nous valores tenons. a los Y cuales Laetitia estamos a disparu dans un atados, porque Leticia tellement horrible, desapareció en un crimen tellement tan horrible, tan que on a odioso, l'impression que que nos parece un les poco valeurs que humaines los auxquelles nous valores tenons humanos se que sont effondrées. queremos tanto se han derrumbado. Et, par exemple, quand También, por ejemplo, j'ai discuté avec les gendarmes, hablando m'ont con raconté los la gendarmes, manière dont ils ont me recherché contaron la manera en le que corps estuvieron de buscando Laetitia, el cuerpo de qui a été Leticia, caché que ha dans sido les étangs. escondido en unos Et, estanques. le juge Y d'instruction el en charge de juez, l'enquête a cargo de la a demandé investigación, que on él vide pidió que les étangs vaciaran dans los lesquels estanques en Letitia los a cuales été cachée, había, son corps a été démembré, estaba Leticia et le con juge su d'instruction cuerpo a demandé qu'on desmembrado, vide les y étangs pidió pour que qu'on puisse vacíen retrouver los les estanques parties para manquantes encontrar du corps las de partes que Letitia. faltaban Et del cuerpo de il y a Leticia. comme ça des photos où on Y voit entonces tenemos les fotos gendarmes donde se qui puede sont ver a en los train de gendarmes que patauger están dans ahí la boue en el barro qui viennent d'être del vidés estanque recién à la vaciado, recherche d'une buscando jeune femme de una 18 ans joven muchacha de quelques jours 18 plus tôt años que était en unos train días de antes prendre des selfies et de estaba les haciendo sur Facebook unas selfies et de prendre posteándolas en des Facebook y verres y avec ses amis. tomando Et un cette cafecito image con de sus ces amigos. gendarmes qui pataugent dans la boue Y esa à la imagen de recherche esos d'un corps mutilé, gendarmes en el barro ça pour moi buscando un c'est cuerpo le mutilado, basculement para des mí civilisations. realmente C'est en ce es sens la fin des hommes. el derrumbe de toda una civilización. Le Es un deuxième poco sens, el bien fin sûr, de los c'est un hombres. sens Segundo masculin. sentido, es un sentido Et entonces ici, masculino, cela renvoie y acá à reenvía toutes les a masculinités todas las dévoyées, masculinidades perverties, pervertidas que de alguna Leticia a manera que rencontrées au cours de son Leticia encontró durante J'en ai parlé, su je n'y existencia. reviens pas, ce sont ces Ya lo quatre hablé, masculinités son dévoyées, esas cuatro ces masculinidades divinités monstrueuses qui ont fini par détruire que terminaron destruyendo esa muchacha, y eso creo que es el fin de los hombres, no de todos los hombres, por supuesto. Sabemos que hay millones de padres, maridos, hermanos que son extraordinarios, pero los hombres que Leticia encontró en su vida eran hombres agresivos y violentos, y esa agresividad se condena en este caso, y en ese sentido es el fin de los hombres también. No obstante, son hombres y no son monstruos. Digo, estaría bueno tal vez pensar la génesis de esa violencia, las causas que hacen que esos hombres sean violentos, porque no parece ser uno y parece ser una violencia estructural.
Absolument. Et Sí, vous avez raison es muy de le cierto, dire. tiene razón. Mon Mi livre libro ne parle no pas habla de meurtrier del de asesino Laetitia de pour en faire un Leticia héros. para hacer de él En un revanche, héroe, j'en sino parle que à plusieurs reprises pour raconter son sino que enfance se busca et expliquer comment contar il a pu su en venir infancia à y explicar tuer cómo Laetitia llegó a et à matar a démembrer Leticia y son corps. a desmembrar Et su cuerpo. je me suis aperçu Y au me di cours de mon cuenta enquête durante mi que cet investigación homme que ese avait eu une hombre enfance había aussi tenido una infancia malheureuse, tan aussi fracassée, desgraciada, aussi desafortunada chaotique y que caótica sa también victime, como que su Laetitia. víctima. Et cela suffit Y à esto ne pas faire de lui un alcanza monstre. para Les monstres, ça no n'existe hacer pas. de él un monstruo. Seul le président de la O sea, el République monstruo française no a traité existe. cet homme de El monstre. presidente de la República Mais Francesa il fallait, fue el único la en naïveté tratarlo du président de la de République pour monstruo, croire pero que era cet homme était un necio monstre. porque Les monstres, ese hombre ça no n'existe era que dans un les monstruo. contes Los de fées monstruos et les solamente histoires pour les existen en los cuentos de hadas y historias L'homme qui para a tué niños. Laetitia El était hombre un être que humain. mató a Leticia era un Cependant, hombre, il a un eu ser une humano, enfance aussi pero chaotique tuvo una infancia que tan Laetitia. caótica como Leticia. Et c'est sans doute pour ça que Y seguramente fue Laetitia por esa et lui razón que se sont bien Leticia entendus. y él se llevaron Je bien. vous ai dit tout à l'heure que Laetitia Les a suivi dije cet homme antes pendant que Leticia siguió a ese hombre durante varias horas antes de que él la matara y probablemente fue porque se encontraron, se reconocieron y Leticia tal vez no lo consideraba como un amante posible, pero tal vez como un hermano mayor, porque habían sufrido las mismas pruebas, habían conocido lo mismo y tal vez conocían ese mismo sentimiento de abandono de parte de sus padres. Y esto explica, por supuesto, el acto de ese hombre, pero también explica el encuentro que sorprende que tuvo lugar entre Leticia y su asesino. Y quiero terminar evocando lo que sentí cuando estuve en el juicio de ese hombre. Duró 3 semanas. Fue algo muy terrible. Lo peor que viví en mi vida. Es un juicio muy largo, muy impresionante, brutal también. Y al mismo tiempo, ahí podíamos ver la justicia en acción. En Francia, en los juicios criminales tienen lugar en nombre del pueblo francés. Y siempre el presidente de la corte recuerda que el juicio tiene lugar en nombre del pueblo francés. Y en este sentido muestra que hay una relación entre la justicia criminal y la democracia. Y cuando asistí a ese juicio estaba sentado al lado de la madre, el padre y la hermana de Leticia, y algunos metros al lado estaba el hombre que mató a Leticia. Estaba 2 metros de mí, atrás de un vidrio, y fue algo muy impresionante porque veía a ese hombre que tal vez había cometido un acto monstruoso, pero que no era un monstruo. Estaba ahí, hablaba, es alguien bastante inteligente, tal vez seductor también. Y ahí me di cuenta que ese hombre era todo menos un monstruo. Y esto realmente era muy perturbador para mí. Respecto a las reincidencias del asesino de Leticia, es un hombre que tiene un prontuario de varias páginas. Había estado preso poco menos de un año antes de cometer este asesinato. Y lo que cuenta es que las autoridades policiales tuvieron más de un indicio de que este hombre seguía reproduciendo conductas violentas. En la página 199 habla de que varias personas hicieron denuncias en su contra, un medio hermano y su esposa por amenazas de muerte, una amiga de su exnovia por el incendio de su coche, la propia exnovia por amenazas de muerte y agresiones sexuales. Y ahí cuenta que esta mujer, una exnovia, dice, bueno, me fuerza, va a declarar a la policía, en realidad prefiero eso a que me dé golpes. Y que la gente, que es una mujer oficial que la atiende, no transmite la denuncia a la policía judicial y la fiscalía tampoco es notificada. Entonces también me sorprendió la falta de empatía que una mujer
dentro de ese sistema policial ni siquiera pasa la denuncia y después esto termina en el asesinato de una chica de 18 años. ¿Por qué crees que fue posible eso, con tantas alertas dentro de ese sistema? Il y a eu des failles à plusieurs reprises hubo falencias dans le en suivi varias oportunidades socio-judiciaire. en el seguimiento sociojudicial del asesino de À Leticia. plusieurs reprises, En muchas oportunidades il s'en était pris à des femmes. estuvo Et à agrediendo a plusieurs mujeres reprises, elles avaient porté y plainte ellas contre habían lui. depositado Et c'est vrai que, una queja certaines contra plaintes él. ont Y été transmises algunas quejas han et sido d'autres no. transmitidas, Et pero là, il y a un otras no. Y dysfonctionnement, efectivamente acá hay un tragique disfuncionamiento qui fait trágico que hace cet que homme ese n'a pas hombre été, no arrêté plus tôt. ha sido arrestado Cependant, más temprano. Il avait passé la Sin moitié de sa vie embargo, en había prison, ya pasado la mitad de mais su pour vida d'autres en prisión, délits pero et pour para d'autres otros crimes, delitos y otros notamment parce crímenes. que c'était un cambrioleur Por professionnel, ejemplo, parce que hacía c'était un robos trafiquant de de drogue casa, professionnel, traficaba parce que c'est droga, quelqu'un qui avait fait à peu près du mal también à partir du moment où il a eu 13 ou 14 ans. desde sus 13 o Y 14 años empezó il a- a agredir, à a chaque hacer fois, daño alrededor de él, en était realidad. envoyé en prison Y muchas veces et ha au moment où sido il a tué encarcelado. Laetitia, il avait passé déjà la moitié de sa Y vie en de prison. hecho, cuando conoció a Donc, Leticia había ya pasado vous la avez raison mitad de de dire su que vida il y a en eu la des cárcel. Así que dysfonctionnements importants. es cierto, Et notamment hubo parce que cette disfuncionamientos plainte n'a pas été importantes, transmise, sobre todo parce que porque cette esas plainte a quejas été en quelque sorte oubliée. ha sido olvidada y Mais no ha un sido des transmitida. dysfonctionnements les plus Pero uno de massifs los et les plus disfuncionamientos c'est que más cet masivos y homme est más passé la moitié de sa vie en graves es prison que ese hombre que et que pasó la mitad ça de ne su l'est vida pas, en la cárcel rendu meilleur. contraire, no à lo chaque fois qu'il mejoró, digamos, no allé se en pudo prison, reinsertar. Ça l'a rendu Todas las veces enragé, que ça l'a rendu pasó encore plus tiempo mauvais, en la encore plus, cárcel, agressif. salió de ahí Et más agresivo todavía, c'est- más malo. Et à l'évidence, c'est un échec collectif. Eso, C'est-à-dire que evidentemente, es n'aura un pas servi à le fracaso rendre meilleur, mais au colectivo, contraire, porque la à le cárcel rendre no sirvió de para plus en que plus él agressif. sea On pourrait même mejor, dire que sino il est que entré en prison comme se un voleur, hizo et cada il vez en est más sorti agresivo. comme un meurtrier. Podríamos decir incluso ça, que ça entró a la fait cárcel partie como des ladrón échecs y salió como asesino. entouré Y eso la vie sí, et es la un mort fracaso de colectivo Laetitia. que rodea la muerte de Leticia. Una última pregunta, que ya estamos más o menos en tiempo y abro las preguntas al público. Iván, ¿qué fue lo más difícil de escribir este libro? Ce qui a été difficile, Lo más c'est de difícil sentir fue la souffrance sentir de Jessica, la sœur el jumelle de sufrimiento de Jessica, la melliza de Leticia. est morte et je ne l'ai jamais connue. Leticia murió y nunca la J'ai conocí. simplement, senti Simplemente le malheur et la sentí souffrance, el qui avait été sufrimiento que fue el En suyo. revanche, Sin la sœur embargo, jumelle, je l'ai su rencontrée melliza la plusieurs fois, conocí, j'ai pu me sentir junté à con quel point ella elle varias était veces y pude sentir a qué point punto elle était, estaba une victime perdida, a qué et punto en même estaba, temps une résistante, era et en una même temps víctima, une survivante. pero al mismo tiempo una Notamment parce resistente, que una superviviente. Jessica, la sœur jumelle, Sobre todo porque a Jessica, été, entonces non su seulement elle a melliza, perdu sa sœur, no solamente perdió mais a elle su a été hermana, aussi, pero también violée, porque ha sido par son violada père, d'accueil. por su padre Et de on la peut familia ajouter aussi sustituta. que, elle a traversé También podemos agregar que tuvo que vivir 4 juicios en lo penal. Primero, el juicio de su padre, que ha sido condenado por violación conjugal. Luego, el juicio de su padre sustituto, condenado por violación sobre Jessica. Y luego asistió a los 2 juicios criminales del asesino de su hermana. Y realmente atravesar así 4 juicios en lo penal a la edad de 20 años, 25 años, me parece realmente inaudito e increíble. Y cuando asistí yo a ese juicio, como les conté, a mí me impresionó mucho. Entonces, cuando pienso que Jessica atravesó esos 4 juicios, realmente a mí me parece que es una heroína, una resistente. Luego, desde un punto de vista técnico, les voy a chocar tal vez, pero ese libro no ha sido tan complicado de escribir, porque en mi país, en Francia,
Todos los archivos están en idioma francés y los testigos que conocieron a Leticia tanto en su vida como en su muerte hoy están vivos. Entonces, desde un punto de vista técnico, era un libro fácil, digamos, de escribir. En cambio, el libro más difícil que pude escribir fue el libro dedicado a mis abuelos. Este sí ha sido muy difícil y no por razones sentimentales como lo podían pensar, sino porque los archivos sobre mis abuelos estaban en varios idiomas, en yiddish, en polaco, en hebreo, en español, en alemán. Y entre esos idiomas, yo hablo pocas, y a la mayoría también de los testigos que rodeaban a mis abuelos ya están muertos. Entonces pude solamente conocer a los hijos de esos testigos. Y además, mis abuelos atravesaron épocas históricas extremadamente complejas. El comunismo, la Segunda Guerra Mundial, la migración, la Shoah. Y cada etapa histórica que conocieron era un campo historiográfico nuevo que debía adiestrar como historiador. Entonces, por todas esas razones ha sido muy difícil y de hecho tardé 5 años en escribirlo. En cambio, conocer a Leticia, esto me llevó solamente 2 años. Sin embargo, esto no impide que desde un punto de vista sentimental, emocional, sí ha sido muy doloroso conocer a Leticia y a su hermana. ¿Tenemos algún micrófono para habilitar las preguntas del público? Y tal vez si suben un poquitito la luz de sala. Ahí va. Bonjour, vous m'entendez? ¿Me escucha? Soy Chloé Proust. No es una pregunta, sino que lo quería agradecer muchísimo porque su libro me tocó muchísimo. Es uno de los libros que más me inspiró en mi vida y simplemente lo quería agradecer por haberme dado el valor en esta lucha del feminismo, combate que llevó tanto en Francia como en Argentina. Solamente eso. Muchísimas gracias por su trabajo. Sí, quería preguntar en base a algo que usted dijo, que, por ejemplo, en el caso de A Sangre Fría de Capote, él entrevistó obviamente a los asesinos de la familia. Usted, por lo que yo entendí, no entrevistó a Meljón, el asesino de Leticia. ¿Le hubiera gustado entrevistarlo? Me hubiera gustado conocerlo. Sin embargo, era imposible por razones que calificaría de técnicas. Porque la administración penitenciaria francesa niega el derecho a las visitas cuando vienen de gente que no forman parte de la familia. Luego, el asesino de Leticia, cuando escribí mi libro, no había sido juzgado todavía. Por lo tanto, era considerado como inocente. Y por esa razón, no tenía ninguna razón por que yo pudiera conocer a una persona inocente, aunque haya estado en la cárcel. Porque, como saben, en Francia somos inocentes hasta haber sido declarado culpable por un tribunal. Sin embargo, no me arrepentí de ese fracaso, digamos. No me arrepentí porque, como les dije, quería escribir un libro sobre la vida de Leticia y no sobre la vida del hombre que la mató. Y hubiera sido un poco paradójico conocer al asesino de Leticia mientras que yo quería hablar de la vida de Leticia. Hubiera sido incluso chocante de alguna manera que yo conociera a ese hombre quien se convirtió de alguna manera en una estrella en el orden del mal simplemente porque mató a Leticia. Y luego hay que decir que el asesino de Leticia tiene una relación muy distante con la verdad.
estuvo mintiendo todo el tiempo a los gendarmes desde el momento de su interpelación. Se la rebuscó para engañar a los gendarmes, para intentar esconder el cuerpo de Leticia también, y para hacer de tal manera que los gendarmes nunca lo encuentren. Y si lo encontraron, los gendarmes realmente no es gracias a él, sino que es gracias a su trabajo extraordinario. No hay que olvidar que Leticia casi no tuvo sepultura. Podría haber permanecido para el resto de su vida, de su existencia, si puedo decir, podría haber permanecido en esos estanques donde el asesino la había tirada. Y entonces ese hombre no solamente la mató, sino que le retiró también hasta su dignidad humana, negándole una sepultura. Y por esa razón me parece que habría sido incluso una falta moral de mi parte conocerlo. Me gustaría preguntar, más allá del libro, que evidentemente comparto lo que dijo, es excelente, ¿cómo ves hoy estos hombres? Porque una de las cosas que se habló mucho en la prensa cuando salió este libro, como que sí había más pensadores feministas como Iván, en los movimientos de mujeres iban a tener un gran apoyo. ¿Cómo ves hoy vos a los hombres parados frente a este movimiento y toda esta agenda de las mujeres que está muy en boga con los movimientos como el Me Too, pero a nivel mundial en general? ¿Y cómo pensás que son los desafíos que enfrentan estas nuevas masculinidades que necesitaríamos tener para que haya mayor equidad de género y no se produzca este tipo de violencias? La primera vez que yo me planteé esta pregunta fue cuando decidí estudiar para ser historiadora, hace 15 años. Cuando estudié para ser historiador me puse a trabajar inmediatamente sobre los niños abandonados, y cuando uno dice abandonado quiere decir sufrimiento materno, porque la mayor parte de los casos son mujeres o madres que abandonan a sus hijos. Entonces, cuando empecé a trabajar sobre el tema de los niños abandonados, rápidamente me convertí en historiador de mujeres. En el libro que yo leía, me di cuenta de que era el único hombre. Y bueno, una cosa que me sorprendió fue que, bueno, una cosa muy rara, es que esta temática no reviste interés. ¿Acaso los hombres tienen cosas más importantes que hacer? ¿Cómo explicar que el 98% de los investigadores que trabajan sobre el tema de las mujeres y el género, el 98% de esos investigadores son en realidad mujeres? Una cosa entonces que me sorprendió mucho. Entonces yo me planteé esta pregunta y me pregunté ¿por qué sucede esto? Creo que a nivel global los hombres no se interesan por el feminismo. Yo creo que ellos consideran que el feminismo no es problema de ellos. Para decirlo de una manera familiar, les parece que es un tema de chicas. Entonces esto es algo que a mí me parece chocante. Y este sentimiento de rechazo que yo pude experimentar, lo experimenté no tanto como feminista, sino más bien como judío. De hecho, siempre me choqueó el hecho de ver que para muchas personas el antisemitismo es un problema de los judíos. Y me gustaría que los cristianos o los musulmanes tomaran el antisemitismo y lucharan contra esta forma de odio en vez de manifestarse indiferentes o mismo antisemitas. Este paralelo entre el antisemitismo y la misoginia se puede trazar fácilmente porque en los dos casos se puede ver que muchas personas deberían sentirse comprometidas, pero en realidad se distinguen por su indiferencia. ¿Por qué esta indiferencia entonces de parte de los hombres? Por empezar, yo pienso que los hombres no entienden bien cuáles son los desafíos. Consideran que el feminismo es simplemente
una cuestión que afecta a las mujeres, que tiene que ver con las tareas domésticas y cómo se distribuyen, o una cuestión de violencia conyugal, y no se sienten interpelados. Yo creo también que hay una hostilidad presente también, porque a veces los hombres se sienten como acusados, en el banquillo de los acusados, lo cual no siempre es así. A veces sí lo es, pero no siempre. Y por lo tanto se sienten en una posición defensiva, ¿no? Toman la postura defensiva. Se consideran también como víctimas, ¿no? Como esta reversión del culpable que en realidad termina sintiéndose victimizado. Entonces no tengo realmente consejos para dar. Yo no me considero gurú, tampoco me considero héroe. Yo no creo haber sido feminista toda mi vida, y fue gracias a encuentros diferentes que yo me volví cada vez más feminista, en particular gracias a mi mujer, y también, bueno, tengo 3 hijas y yo no soy extraño a mis compromisos, por lo tanto. Sin embargo, no le puedo dar ninguna lección a ninguna persona porque no me considero modelo de nada, ni como marido ni como padre. Hago lo que puedo. Pienso que el mensaje más contundente son las mujeres, es decir, son las mujeres que transmiten este mensaje, y especialmente entre esas mujeres las víctimas. Por eso no me considero con derecho de hablar en nombre de ellas. Una última pregunta por aquí, el caballero. Bueno, me parece muy interesante, súper interesante el tema, porque los que vivimos en Buenos Aires estamos actualmente padeciendo una súper propaganda de chicas que aparecen casi desnudas, y aparece mucha gente que están pegando esas fotografías para invitar a la gente a tener sexo. Yo creo que no soy el único que lo veo, eso lo vemos todos. Ahora, hemos conformado un grupo que estamos todo el tiempo sacando esas fotografías, pero sí, hay gente, pero en realidad muy poca gente colabora. Yo creo que todos tendríamos que colaborar y todos tendríamos que estar, pero luchando contra eso, porque somos más. Nosotros somos más, ellos son minorías. Tienen la plata, tienen las chicas esas que trabajan para ellos no sabemos cómo las maltratan y las drogas que les dan, eso no lo sabemos. Pero nosotros que hacemos eso, nosotros tampoco somos héroes. No me considero ningún héroe, ni los demás son héroes ni heroínas. Pero tenemos que actuar, porque yo veo la gente pasando por delante de eso, están en otra cosa, en otro mundo. La mayoría, digamos, un 95% de la gente no colabora. Ahora, el Estado, no podemos pretender o pensar o esperar que el Estado haga algo. Disculpe, nosotros ¿cuál es tenemos la que actuar. pregunta? Para ir redondeando, ¿cuál es la pregunta para Iván? Bueno, primero es un aporte, porque lo estamos viviendo todos. No somos tan estúpidos de no darnos cuenta de lo que están haciendo en este momento en nuestra ciudad. Entonces, es un aporte. Ahora, no sé si usted vio al señor, le pregunto, si vio esto que está pasando y si pasa en otras ciudades del mundo. No sé, acá está pasando y creo que es grave. Es grave por la ineficacia, por cómo la gente no actúa. La gente está esperando que del cielo aparezca alguien. Somos nosotros que tenemos que actuar. Bueno, no sé si he sido claro, pero bueno. Muchas gracias por este testimonio. Me gustaría terminar hablando un poco de Argentina, porque bueno, aquí nos encontramos y yo les dije que yo me siento particularmente apegado a este país, sobre todo por vínculos familiares. Cuando uno es historiador, se siente tentado de hacer comparaciones y por lo general nos sentimos tentados de decir algunos países están a la avanzada y otros están rezagados. Si nosotros comparamos Francia con Argentina, yo lo que diría es que Argentina
las mujeres argentinas y Argentina en general como país todavía están luchando por tener un acceso libre y legal al aborto. Las mujeres francesas han tenido la suerte de tener el derecho a abortar en los hospitales públicos de Francia y ese derecho les fue otorgado hace 40 años. Yo veo con una cierta inquietud que el debate en Argentina está resbalando, está vacilando. Yo estoy seguro de que las mujeres van a triunfar al final. Inversamente, me parece que Argentina es un país adelantado en dos aspectos. El primero es la manera como el femicidio ha sido integrado en el Código Penal. El término femicidio no existe prácticamente en Europa en los códigos penales, mientras que en América Latina está presente en casi todos los códigos penales desde México a la Argentina. Y el segundo punto que me parece que vale la pena felicitar a la Argentina es la campaña Ni Una Menos, que me parece que es pionera a nivel mundial. Pienso que cuando se escriba la historia del movimiento Me Too más adelante va a ser necesario darse cuenta de que fueron las mujeres argentinas las pioneras, porque 2 años antes del Me Too, ellas con el Ni Una Menos protestaron pública y colectivamente contra las violencias que se habían perpetrado en contra de ellas. Muchas gracias a todos. Merci beaucoup, Yvon.